Todo comienza en el continente de Tiancong, en el terreno del llanto prohibido, donde artistas marciales se preparaban para luchar contra el líder del culto prohibido. Un artista marcial decía que debían sacar al culto demoníaco, pues estos estuvieron acosando a los demás toda su vida, e incluso hicieron varias cosas malignas. Preguntaban que si alguna vez habían imaginado que perderían la vida en aquel acantilado de Weihong. Una chica decía que debían sacar al culto demoníaco, pues sedujeron a su hermana e hicieron que perdiese la vida, por lo que ese día quería cortarlos en pedazos. Un anciano decía al líder del culto prohibido que le habían perseguido por 3 años, ahora no tenía escapatoria y que ese día tomaría venganza por su pobre discípulo. El líder del culto demoníaco claramente se notaba cansado, agotado. Debía enfrentarse a las personas que buscaban venganza por sus seres queridos. De pronto un hada de la cultivación detrás del protagonista le comentó a nuestro prota, quien es llamado demoníaco Chu, que ha caído a tal estado. Esta hada de la cultivación era Kim Mendie, Taizu, suelo sagrado, y la maestra de la montaña, Yun Xia. Preguntaba al demoníaco Shu que si acaso lo lamentaba. Sin embargo, el protagonista simplemente comenzó a reír. Preguntaba que por qué se arrepentiría. Decía que él, Chu Shu, cultivó por menos de 100 años y ha estado peleando a lo largo de su vida entera. Entre sus homólogos, ninguno excepto él había sobrevivido. Preguntaba que quién se atreve a llamarse invencible, pues para llamarse a sí mismos invencible, su único arrepentimiento era que el tiempo no tenía piedad. El hada de la cultivación comentó al demoníaco Shu que si le dejasen libre por 1000 años nadie en el mundo sería capaz de hacerle frente después. El hada comentó a Shu Shu, el protagonista, que ya que no mostró arrepentimientos no debía mostrar piedad y no debía culparlos por su crueldad. De ese modo, todos los artistas marciales se lanzaron al ataque de Shu Shu, el protagonista, con intenciones de tomar su vida, ejecutando una técnica muy rápida. El protagonista convocó un poder bajo su mano. Aquel poder claramente era un poder el cual superaba incluso a aquellas personas, pero inmediatamente fue asediado por imágenes divinas a través de los cielos. Los artistas marciales lo daban todo por suprimirlo. Shu Shu, el protagonista, claramente estaba en un gran aprieto, pero simplemente comenzó a reírse como loco, diciendo que romper lo irrompible para cuestionar lo inmortal. El emperador se arrepiente mientras que él no. De pronto su cuerpo comenzó a quebrantarse, desatando una energía, la cual al final lo llevó a su fin, hiriendo gravemente a los artistas marciales a su alrededor. Todos a los artistas marciales se sorprendieron, pues el demonio Shu se autodestruyó. El anciano que buscaba venganza por su discípulo decía que si él fuese a la ciudad de Tianjunlong para pelear con los monstruos, definitivamente sería un gran guerrero de la humanidad. A estos artistas marciales, que el protagonista haya tomado el sendero demoníaco les parecía un gran desperdicio de talento. Sin embargo, el protagonista pregunta que si acaso piensan que él, el demonio Shu, perdió la vida de esa manera. Pues en el suelo sagrado Taizu, el suelo sagrado Taizu tiene 18 montañas espirituales en total. El maestro de Tianxin, Yun Xia, y Tianjian son todos cultivadores santos de alto nivel. Los otros maestros de las otras 14 montañas son todos cultivadores santos de bajo nivel. Y un mes después, en la montaña de Yunxin, en el palacio de los superiores cercanos, el protagonista estaba de vuelta diciendo que él, el demonio Shu, había regresado. Comentaba que él, Shu Shu, fue un estudiante de universidad antes de transmigrar, pues para la resurrección de ese día había preparado 3.781 planes de respaldos y 1.201 métodos de resurrección. Con tal preparación, ¿cómo podría siquiera perder la vida? Él ya estaba preparado. Mirando a su alrededor, se percató de que estaba en el suelo sagrado Taizu, diciendo que parece estar destinado a llegar allí. Pero nuestro protagonista poseía un sistema al cual le comentó
El renacimiento del protagonista fue detectado, por lo que la función del sistema comenzó a actualizarse. Este era el villano destinado y seguiría recibiendo recompensas mientras haga malas obras. Él también tenía el título de villano escondido, que ya que había perdido la vida una vez, había reflexionado y decidido tener bajo perfil mientras se hace más fuerte, antes de cometer maldades. El protagonista pensó que eligió villano destinado en su vida pasada, cometiendo actos viles por doquier. Para él se sentía bien. Sin embargo, ser odiado en todas partes no le gusta, por lo que quería mantener un perfil bajo en esa oportunidad. Este pensaba que se haría más fuerte en secreto y se liberaría en el mundo una vez más. Preguntaba que si acaso no era genial. Este pensaba que si podía hacerse hijo sagrado de la Tierra Santa de Taizú, disfrutaría de un harem. De esa manera, eligió villano escondido, de aquellas dos opciones que el sistema había ofrecido. De ese modo, tras seleccionar y su carga ser completada como villano escondido en el sistema, el protagonista pidió él mismo abrir su panel de perfil. Quería ver a quien transmigró en esa oportunidad. Su panel de perfil mostraba que el anfitrión, Shushu, tenía la identidad cercano mayor de la montaña Yunxia. Su cultivación no tenía, fue destruido y era un inútil. Esto sorprendió al protagonista, quien preguntó que qué demonios sucedía. Tenía un talento de 17, lo cual se consideraba normal. La técnica de cultivación era que ya que el alma del anfitrión era muy poderosa, la posición forzada ha sido removida. Tenía la suerte en menos 18. Esto lo sorprendía demasiado. Un talento normal y blanco. En talento, puntos de avance 0, valoración comprensiva de combate, y es que era un poco más fuerte que una gallina espiritual. Esto sorprendió al protagonista, quien se preguntó que qué demonios estaba haciendo el dueño original de aquel cuerpo antes de que él llegase. Allí nos explican que 10 días antes, el anfitrión o dueño original de aquel cuerpo tuvo un duelo con el discípulo de la montaña Tianjian por celos en temas de mujeres. Sin embargo, fue derrotado en un solo movimiento en la arena y tuvo su cultivación destruida. El protagonista comenzó a sentir lástima por él. Incluso disfrutó de unas copas tras obtener parte de aquellos recuerdos. El protagonista comentó que viendo que ahora era su herramienta, debía tomar venganza por él. Inmediatamente se sentó en posición de loto, diciendo que ahora debería forjar el cuerpo más fuerte. Pero una hora después el protagonista se sintió decepcionado. Verdaderamente el cuerpo de aquel chico no tenía ningún talento, no veía ningún cambio. Decepcionado pensó que aquel cuerpo era demasiado inútil. Ningún talento además de estar herido. Sin embargo, se le ocurrió un maravilloso plan. Por otra parte, en la montaña Yunxia, la gente preguntaba que si habían escuchado, pues la maestra de la montaña ha regresado 3 días atrás después de cazar al demonio Shu. Se sorprendieron tras escuchar aquella noticia de que el demonio Shu fue eliminado. Aquellos artistas marciales comentaban que el demonio Shu puede ser invencible entre sus homólogos, pero él estaba solo en el santo de bajo nivel. Preguntaban que cómo podría escapar de decenas de santos de alto nivel. Les parecía un buen trabajo que sea eliminado. El protagonista, escuchando aquella conversación, pensaba que nunca debieron imaginar que no solamente estaba vivo, sino que también estaba infiltrado entre ellos, y que si no podían derrotarlo solamente, bueno, debía unirse. Como ya saben, si no puedes con el enemigo, únetele. El protagonista claramente se creía listo, e inmediatamente se acercó. Todos se sorprendieron, pues al parecer el protagonista o el dueño de aquel cuerpo también se llamaba Shushu. Estos preguntaban al protagonista, llamándolo mayor, que si habían sanado sus heridas. El protagonista afirmó estar bien, y tras este marcharse silbando. Los cultivadores comentaban que el mayor Shushu parece que comparte su nombre con el demonio Shu. Se preguntaban si acaso tenía algún tipo de conexión secreta con el demonio Shu. Pero otro dijo que estaban pensando demasiado, que si el protagonista tuviese algo que ver, habrían destruido su cultivación. Tras subir unas escaleras, el protagonista se encontró en una gran puerta. Inmediatamente comenzó a gritar a su maestro, diciendo que él, su discípulo, tenía que pedirle una reunión. La maestra de Shushu en esta nueva vida
era la misma hada de la cultivación que lo había eliminado en su vida pasada. Aquella maestra comentó que 10 días atrás el protagonista fue herido por una pelea y ahora iba a ella. Quería que le ayude con su cultivación. El protagonista se arrodilló pidiendo clemencia y el favor de su maestra. Aquella maestra decía a Shushu que su cultivación era baja y aún así le gusta pelear, que se merece que le destruyan su cultivación. No podía ayudarlo y le ordenó marcharse. Shushu comentó a su maestra que si acaso no sabe por qué su cultivación era baja. Preguntaba que cómo podría ser fuerte sin recursos de cultivo, pues le dio todos los recursos a sus hermanos menores, que por qué no le dice que cómo puede ser más fuerte de esa manera, pues sin su si su maestra no lo apoya, ¿quién más lo hará? Furiosa la maestra golpeó la mesa que tenía a un lado, diciendo que era indignante, pues Shushu carecía de talento y holgazaneaba con su cultivación y aún así iba a echarle a ella la culpa. Decía que era un ridículo. Riéndose, Shushu comentó que si acaso la razón por la que no le daba ningún recurso era porque compartía su nombre con el demonio Shu, pues ella puso su enojo con él y preguntaba que si acaso aquello no era hilarante. Furiosa la maestra se acercó diciendo que nunca había puesto su enojo sobre él y le ordenó regresar, pues buscaría medicinas para sus heridas y este continuaría con su cultivación. El protagonista dijo que no, comentando que su maestra podía ayudarle en ese mismo instante. La maestra le preguntó qué quería decir y Shushu le explicó que escuchó que su maestra posee la constitución de la divina fragancia, diciéndole que si puede cultivar de manera dual con ella, no solamente sanarían sus heridas, sino que su talento incrementaría también. Viendo como Shushu comentó esto y se le acercó la maestra, se sorprendió. Furiosa preguntó a Shushu qué había dicho. Shushu recalcó, haciendo que ésta se sonroje, que lo que dice a su maestra, que debían hacer el cultivo dual. Aquella maestra claramente estaba furiosa. Comentó a Shushu que era un discípulo traidor que buscaba la muerte. Preguntaba que cómo se atrevía a humillarla a ella en su propio palacio. Invocando su espada, la maestra de Shushu comentó al mismo que cortaría sus tendones ese día y lo expulsaría de su montaña. Sin embargo, Shushu conocía algunas técnicas las cuales inmediatamente utilizó para quebrar la espada de su maestra. Y no solamente para quebrar su espada, sino que su maestra cayó a tal estado en el cual no podía librar su cultivación santa de alto nivel. Ella se preguntaba que cómo había pasado eso, pero Shushu, acercándose, le pidió el favor. La maestra de Shushu preguntaba al protagonista que por qué le estaba haciendo eso a su propia maestra. Esta pensaba que por alguna razón era incapaz de usar sus habilidades, era igual a una persona ordinaria en ese mismo instante. Shushu pensó que ¿qué hizo? Claramente selló su cultivación. Tomándola por la cara, Shushu pensó que el día en el que estuvo siendo perseguido por decenas de santos secretamente, usó el sello de Sansara del lamento celestial. Aquel era un tesoro que el sistema le había dado. La información de este ítem es el sello de Sansara del lamento celestial de madre e hijo. Este es una categoría de tipo sellador de grado divino. Su uso era capaz de silenciosamente usar el sello para sellar la cultivación de un objetivo femenino dentro de su cuerpo usando el sello del hijo, pues usar el sello de la madre permite al usuario sellar la cultivación del objetivo completamente en cualquier momento. Este tiene 2 números de uso y el protagonista había gastado uno. El prota pensaba que siempre y cuando lo quiera, todas las cultivadoras en el grado de rango bajo, su sello puede moverse solo de acuerdo a su voluntad. Este tomó a su maestra por la barbilla y le comentó que tenía miles de años y aún así su piel era hermosa. La maestra decía a este discípulo traidor que se atreve a ser irrespetuoso, que si acaso no tenía miedo de ser eliminado. Riéndose, Shushu comentó que entonces debía eliminar rápido a aquel discípulo, pues no debía solo ladrar. Le ordenó morder. Shushu se acercó a la maestra y comentó que si hace que la maestra del pico de la espada celestial, Liu Xue,
se enterase del hecho de que ella había perdido su cultivación. Le preguntó que qué cree que haría, pues en aquel entonces esta maestra eliminó al padre de la maestra del pico de la espada celestial Liu Shui. Preguntaba que cómo podría no vengarse de la asesina de su padre. La maestra pensó que era imposible, que definitivamente no podía dejar que Liu Shui escuche de aquello. Sin duda le eliminaría. Sabía que aquella mujer era una lunática. Este inmediatamente llamó discípulo traidor al protagonista diciendo que sean materiales del cielo, o tesoros de la tierra, o recursos de cultivación. Ella podría darle lo que quiera, que debía elegir siempre y cuando no sea su propio cuerpo. Pero tomándola de los hombros, el protagonista comentó que no quería nada de eso, que lo que él quería era su cuerpo. Aquella maestra simplemente le ordenó no atreverse a hacerle daño. Decía que no debía siquiera pensar en eso. Decía que ella claramente era una fuerte santa superior. Preguntaba que cómo podría someterse a una hormiga como él. Shushu pensó que no tenía ninguna enemistad con ella o la tierra sagrada Taizu, y aún así participaron en la persecución para eliminarlo. Le preguntó a su maestra que si acaso ahora conocía el miedo. Estando encima de ella, Shushu comentó que él se lo dejaría a ella. Decía que aquel discípulo tenía una técnica de cultivación ancestral que parece ser beneficiosa para ella, por lo que debía echar un vistazo. Mirando aquella técnica de Shushu, su maestra se preguntó que de dónde sacó aquel discípulo traidor una técnica tan ingeniosa. Pensaba que aquella técnica parecía tener ligeros rastros de Dao celestial. No era un objeto ordinario. Aquel discípulo seguía pidiendo a su maestra que se entregase a él, pero ésta simplemente lo llamaba traidor. Y después de un rato, al parecer, sucede. De ese modo, el sistema notificó al protagonista de que en verdad se había vuelto un discípulo traidor. Decía que nada menos que un gran villano. Había adquirido 1000 puntos de avance, y mientras la acción daba lugar entre la maestra y el discípulo, el sistema notificaba de que el anfitrión había practicado la cultivación dual con la inmortal Mentie. Las heridas se estaban recuperando, y el protagonista, tras practicar la cultivación con la maestra, su actitud de cultivación incrementó. De ese modo, su actitud aumentaba en 100 puntos cada vez. El sistema decía que la actitud del protagonista había llegado a 317 de grado celestial, por lo que la velocidad de cultivación había incrementado por 20. El protagonista y la inmortal Mentie se habían unido como uno en el acto de la cultivación dual, pues la cultivación del protagonista había mejorado. Ahora se encontraba en la segunda etapa del establecimiento de fundación, después en la tercera, y así hasta la octava etapa del establecimiento de fundación. Unas cuantas horas después, el protagonista dejó en el suelo tirada a su maestra, y el sistema comentó que el anfitrión ahora estaba en la novena etapa del establecimiento de fundación. Pero antes de marcharse, el protagonista le dio las gracias a su maestra diciendo que se verían después. Un poco sonrojada, aquella maestra lo llamó discípulo traidor, diciendo que ya que había tomado lo que quería, le preguntó que si podía deshacer aquel sello. Shushu respondió que por supuesto que no. Su maestra le preguntó que si acaso quiere quitarle a ella la vida. El protagonista le dijo que si no quería que la gente descubra su cultivación sellada, debería esconderlo bien. Sacando una perla de su mano, comentó que debería utilizar aquel cristal conservador de imagen, que si acaso no lo cree. Esto aterró por completo a la maestra, quien preguntó que si en verdad Shushu había conservado las imágenes del acto de cultivación dual. Ella estaba completamente furiosa, pero Shushu comentó que no debía exaltarse, era para mantener aquellas imágenes como recuerdo. Decía que considerando su larga relación, aquel discípulo la recordará, para que no piense en deshacer el sello. Decía que incluso si buscaba en todo el continente Tianqiong, nadie más que él era capaz de deshacer aquel sello, a menos que sepa
la reencarnación del emperador celestial, pero él duda que pueda encontrar. El protagonista decía que sin embargo, como ya sabe, aquel mundo ya no tiene un emperador celestial, que si él pierde la vida, ella solamente podría vivir como mortal hasta morir por edad. Que si no le creía, podía intentarlo. Además, si él perdía la vida, la imagen capturada en el cristal conservador de imágenes comenzaría a difundirse. Le preguntaba que en ese momento qué pensaría la gente del continente Tianqiong sobre ella. Aquella maestra lo llamaba traidor sin detenerse. Decía que no tendría una buena muerte. Tras el marcharse, lo llamaba despreciable y detestable. Preguntaba que cómo fue capaz una simple hormiga que ni siquiera había dado un paso en el gran mundo del Dao ser capaz de sellar su poder. Xu Xin comentaba que quién habría pensado que llegó en la mañana y se iría cuando la luna está en el cielo. Este comentó que gracias a la ayuda de la maestra fue capaz de llegar a la 9ª etapa de establecimiento de fundación, por lo que tendría que esperar a la próxima vez antes de avanzar a la etapa Lung Hai. Este pensaba que si la etapa Lung Hai era un barril de agua, el establecimiento de la fundación era el proceso de reunir la madera. Prácticamente estaba empezando. Pensaba que mientras más estable sea la fundación, más grande y resistente será la etapa Lung Hai. Bueno, esto resulta en la cultivación yendo más lejos. Este pensó que fracasó en su vida pasada porque saltó la etapa de establecimiento de fundación, haciendo que sus bases fuesen inestables al cultivar. Pensaba que por eso debía reconstruir a la fuerza su fundación, moldeándola lo mejor posible. En ese momento, si se encuentra con un cultivador en una etapa mayor a la suya, sería capaz de enfrentarlo. Este se preguntaba si quién sabe si los recursos de establecimiento de fundación que escondió en aquel cañón hace años seguían allí. Pero incluso si estaban allí, ¿cómo podría dejárselos a la Tierra Santa Taizu? Este se acercó a un establecimiento, preguntando que si acaso no se le había presentado la oportunidad perfecta. Pero después de un rato vemos que el protagonista comenzó a acercarse al cañón que mencionaba. Todo esto mientras navegaba por el aire con una canoa espiritual. Entrando al cañón pensó que los recursos de establecimiento de la fundación que escondió en aquel entonces probablemente deberían seguir allí, trabajarse del bote espiritual hacia una pequeña isla en aquel cañón. Este se mordió el dedo y derramó sangre para completar una formación. Aquella formación reveló un tesoro, el tesoro que tenía en un cofre. Decía que los tesoros de establecimiento de la fundación ciertamente seguían allí. Riendo decía que debían esperar a que él, Xu Xin, vuelva más fuerte y restaure su fuerza. Cuando de pronto alguien gritó, Basura Shu. Decía que no pensaba que se verían de nuevo en ese lugar. Eran 3 personas los cuales llegaron en otro bote espiritual. Se preguntaban qué tenían allí, pues al parecer el inútil Shu, quien creyó había perdido la vida, nunca podría imaginar verlo allí luego de 10 días. Aquel tipo comentaba que parece que el maestro de la montaña Yunxi estaba tratando a aquel discípulo, mejor que antes y bastante bien. Y que para darle la medicina y el tesoro para reparar su Lung Hai. Este chico es Shang Meng. El protagonista mirándolo pensó que aquel chico fue el que le humilló y destruyó su cultivación 10 días atrás, o la cultivación del verdadero dueño de ese cuerpo. El prota pensó que aquel idiota se atrevió a ir frente a él luego de forzarlo a reiniciar su cultivación. Pero montándose nuevamente en su bote, el protagonista simplemente le comentó que tomaría venganza luego. Marchándose y sin siquiera mirarlo, le comentó que 10 días después en la arena pelearían nuevamente. Shang Meng preguntó que qué había dicho el protagonista, que si acaso escuchó bien. Sus compañeros comenzaron a burlarse diciendo que el protagonista dijo que esperaría por él en la arena 10 días después. Se preguntaban que si acaso esa basura quería desafiar al mayor Shang nuevamente. Pero utilizando la técnica de voz a 10.000 li, Shang Meng comentó al protagonista a la distancia, llamándolo inútil Shu, que le perdonó la vida 10 días atrás por la cara del maestro de la montaña Yunxia. Pero dado que buscaba la muerte por su propia cuenta y le desafía de nuevo en 10 días en la arena,
no debía culparle por sus acciones. La información de aquella pelea llegó a oídos de todos. La gente se preguntaba que si acaso estaba Xu Xiu loco. Preguntaban que por qué se atreve a ir a la arena de nuevo en contra de Shang Men. Pensaban que su mar cíclico fue destruido. No entendían cómo desafiaría Shang Men, quien estaba en las etapas finales del mar cíclico. El protagonista, por otra parte, llegando nuevamente a la ciudad, comentó que la energía espiritual en el palacio de su maestro era densa. Decía que solo cultivaría allí aquella noche, pues estaba seguro de que a su maestra no le importaría. Y dado lo que era suyo, regresaría a él eventualmente. Decía que la maestra era suya y todo lo que tiene también le pertenece. Este inmediatamente entró. Saludó a su maestra diciendo que su discípulo ha ido a verle de nuevo. Aquella maestra comentó al protagonista que era un discípulo traidor el cual vuelve nuevamente a altas horas de la noche. Preguntó que qué era lo que quería hacer. El protagonista preguntó que qué era lo que la maestra quería que él haga. Aquella chica seguía llamándolo traidor, diciendo que no debía atreverse a hacer algo escandaloso. El protagonista simplemente comenzó a reír diciendo que obtuvo algo mucho más escandaloso, que si quería darle un vistazo. De esa forma el protagonista sacó un talismán, lo cual sorprendió a la maestra, que el talismán notablemente era poderoso. El poder del talismán se desplegó por toda la sala, hasta finalmente cubrir el pabellón de la montaña Taishun. El protagonista colocó un domo de protección. Su maestra preguntó que si aquella formación era el legado de las formas de la formación primordial. El protagonista comentó que tenía una buena observación. Le preguntó que si quería aquel escudo, que le ofrecería a cambio. Esta comentó que no quería. Sabía que el precio a pagar sería demasiado alto. El protagonista comentó que entonces debe cultivar en paz, si aquel era el caso. Incluso le llevó fruta, diciendo a su maestra que podía tener aquella si estaba hambrienta, pues ahora era una mortal y necesitaba comer. Su maestra respondió que si no fuese por su culpa, un discípulo traidor, ella no volvería a ser mortal nunca. Incluso aclaró que algún día le quitaría la vida, pero el protagonista simplemente le dio un buen golpe. Tras aquel golpe, la maestra del protagonista quedó acostada en sus aposentos y el protagonista comentó que la misma no se estaba portando bien. Y mientras marchaba, decía a su maestra que preparó una formación asesina en el palacio trasero y que sería mejor que no se entrometa casualmente, pues él aún la necesitaba para desarrollar su cultivación. Y si ésta pierde la vida, estaría muy triste. Su maestra, mirando que se marchaba, le gritó a Xu Xiu que un día lo cortaría en pedazos, llamándolo traidor. Un rato después, en el patio trasero, el protagonista se encontraba leyendo la información de un objeto del sistema, la cual se llamaba la fruta de la ascensión Shen Shen, un tesoro natural extremadamente precioso y de grado divino. Este era un excelente tesoro para forjar bases. Los cultivadores formarían una base excelente tras consumir aquella fruta. Los mortales saltarán directamente a la frontera, bien después de consumirla, aumentando su esperanza de vida en 1000 años. Y la descripción del mismo es que creció en el fondo del abismo demoníaco de Tianku. Solamente 3 frutos madurarán cada 10.000 años. Hubo una vez un maestro de una tierra sagrada que cambió 3 técnicas de clase cielo y 2 técnicas de clase para aquella fruta. Bueno, solamente para forzar la mejor base para su amado discípulo. El protagonista comentó que con aquel Dao Jing divino, que ha sido venerado como la técnica de formación de bases más inigualables a través del cielo y de la tierra, en combinación con aquella fruta de la ascensión Shen Shen y la asistencia del sistema de ahora en adelante, quien tendría mejores bases que él en el continente Tianqiong. Así fue como dio el primer paso y mordió la fruta de la ascensión Shen Shen. Su cuerpo claramente lo sintió. La energía de la fruta se dispersaba por todas partes. El protagonista comenzó a aplicar el Dao Jing para reconstruir sus bases. El sistema comenzó a notificarle que la cultivación del mismo fue reducida a la 8ª etapa, hacia la 6ª hasta la 3ª etapa.
El protagonista incluso volvió a ser un mortal, pero inmediatamente, tras reconstruir sus bases, el sistema le dio la oportunidad de activar la ruptura. Sin dudarlo, el protagonista aceptó diciendo el sistema que estaba detectando que el protagonista estaba practicando la técnica de cimentación más fuerte, Daoshin. El consumo de puntos de ruptura había aumentado un estimado en un mes por ciclo, pues 100 puntos fueron consumidos por mes. El primer mes después de consumir la fruta de la ascensión de Shen Shen, practicando la técnica fundamental de Daoshin, avanzó a la primera etapa. En el segundo mes avanzó a la segunda etapa. Y así duró 9 meses, avanzando hasta la 9ª etapa, pero con las mejores bases. Claramente, Shushin ya no era la misma persona. Aquel cuerpo fue mejorado al máximo. Y pensó que todos creen que 9 es el extremo, y siguieron los pasos sin dudarlo. Pero para el protagonista ellos son ignorantes al hecho de que rompen las normas, el camino a la excelencia. Comentó que para elevarse luego de caer hay grandes riesgos entre la vida y la muerte, así como buenas recompensas. 7 días después su entrenamiento había terminado. El aura que exudaba Shushin era claramente diferente, pues el sistema notificaba que el avance actual había terminado y el anfitrión había avanzado con éxito a la 10ª etapa de la fundación. El tiempo consumido eran de 10 meses y los puntos consumidos fueron 1000. Tras agotar todos sus puntos, el protagonista había llegado a la 10ª etapa, mejorando sus bases mejor que cualquiera, pues todos omiten la 10ª etapa y se la saltan, lo cual crea un gran fallo en su cultivación. Feliz por esto, desató una gran cantidad de energía la cual se veía representada por un gran tornado. A lo lejos de donde se encontraba el protagonista, en la cumbre Tianxiang, una chica pensaba, mientras veía el torbellino que salía de la habitación del protagonista, que aquel era un poderoso torbellino espiritual. De inmediato se preguntó si acaso era la maestra del protagonista avanzando. Esta chica es la maestra de Liu Xue, de la cima de Tianxiang. El protagonista, por otra parte, pensaba que la condensación de su carne y su espíritu ha llegado a su límite, y ese mismo día, con sus bases de grado extremo, rompería sus límites y ascendería al mar de la conciencia, forjando así una cultivación inigualable. De inmediato el sistema le comentó que un anfitrión, él había atravesado un gran avance, ascendiendo a la etapa del mar de la conciencia con 10 etapas fundamentales. El protagonista comentó que pensar que fue tan fácil activar el mecanismo de recompensa. De inmediato quería verla, tras lanzar un golpe en su mar de la conciencia espiritual. El sistema comentó al protagonista que había alcanzado la perfección, por lo que el mecanismo de defensa fue activado. Recibió la constitución sagrada primordial. Esa fue su recompensa. El protagonista preguntó que qué diablos era eso, aquella constitución sagrada primordial. Y el sistema le explicó que la constitución sagrada primordial requiere una gran cantidad de recursos para cultivarse. Esto era algo que no le gustaba al protagonista, pero ya era demasiado tarde, pues aquella constitución ya estaba fusionándose en su cuerpo. Y tras terminar la fusión, el protagonista no pudo siquiera hacer nada, solamente comentó que ya había consumido muchos recursos en su cultivación al romper sus límites, y ahora debía, buscar más recursos para una constitución sagrada primordial. Decía que el sistema era un poco estúpido y preguntaba que cómo debería cultivar ahora. El sistema comentaba las ventajas de aquella constitución sagrada primordial, pues era una constitución invisible durante las etapas primordiales y sin precedente a través de las mismas etapas. Su constitución es la más fuerte de la humanidad, pero las debilidades es que durante el final de la era primordial las reglas del cielo y de la tierra cambiaron. Cultivando con la constitución sagrada primordial se consumen muchos recursos, y todo debido al cambio que sufrió el mundo. Incluso con toda la tierra sagrada, sería difícil ascender en etapas menores, haciendo que su cultivo deje de mejorar. En conclusión, aquella constitución era inservible. El sistema animaba al protagonista diciendo que no debía retroceder,
que si no tenía recursos debía robarlos, robar a todo el que pueda y eliminar hasta que nadie sea su enemigo. El protagonista preguntó que quién sabe cuántos puntos de avance necesitaría en el futuro y cuántos recursos necesita intercambiar por aquellos puntos. En el perfil del sistema decía que la suerte del protagonista era terrible, pero podía absorber la suerte al eliminar gente afortunada, pues la suerte afecta a su situación y personas afortunadas deben o pueden volverse más fuertes haciendo prácticamente nada. Mirando su panel, el prota comentó que ahora que ya se había fusionado con la Constitución solamente podía seguir con su cultivación, pero para él afortunadamente tenía a su maestra. Un rato más tarde el protagonista fue al pico de su maestra. Esta se encontraba en el patio frontal comiendo la fruta que el protagonista le había llevado, pues ahora era una mortal y tenía hambre. De pronto el protagonista le preguntó que si estaba delicioso. Ella lo afirmó, pero inmediatamente cayó en cuenta de que aquel que le hablaba era el protagonista y su cara se llenó de furia. Tan pronto como lo vio comenzó a insultarle diciendo que era un discípulo traicionero. Pero el protagonista, sentándose junto a ella, comentó que unos pocos días sin ver a su maestra se sentía como si hubiesen pasado varias estaciones. Tras oler a su maestra, el protagonista le preguntó que hace cuánto no se daba un baño. Ella furiosa comentó que si no fuese por él tomando el patio trasero no tenía un lugar donde bañarse ahora. Esto incluso si quisiera, pues la formación asesina que el protagonista había dejado no le permitiría entrar. El protagonista tomó la culpa diciendo que si ese era el caso, debía dejarle personalmente que le prepare su baño. El protagonista comentó que no debía preocuparse, pues a él no le desagrada irla a bañar. La chica le preguntó que qué quería hacer nuevamente. Sabía claramente que el protagonista no tenía buenas intenciones, y ya en el patio trasero, el protagonista la recostó diciendo que como era de esperar, de la constitución de la fragancia celestial, su piel permanecía limpia y suave incluso después de días sin ducharse. Aquella maestra notablemente estaba incómoda. Pero oliendo su mano, el protagonista comentó a la maestra que debía hacerle el favor de mejorar su talento, pues nuevamente el protagonista haría cosas que no debe con su maestra, quien lo llamaba traicionero. De pronto la maestra del protagonista notó que había alguien fuera. En el otro patio, el maestro Tianjin de la cumbre Tianjin llamó a la hermana Dianmen, la maestra del protagonista, preguntando que si había dejado su cultivación cerrada. Aquel espadachín fue respondido. Esta hermana le decía que debía perdonarle, pues ella tuvo un problema durante su cultivación, así que no podía verle afuera ese mismo día. Pero ella se encontraba haciendo el delicioso con el protagonista, pero claramente no quería ser descubierta, pues incluso si pedía ayuda, el protagonista revelaría su secreto. El sistema por otra parte felicitaba al protagonista por la maldad que hacía. El hermano cultivador de la maestra comentó que allí tenía con él una píldora curativa de séptima clase hecha por Fentian, el junior de la cumbre Dandian, quien podía ayudarle. Pero mientras el sistema comentaba al protagonista que su cultivación con su maestra, quien tenía la constitución de la fragancia celestial, aumentaba su actitud en 100, la maestra respondía a su hermano que no era necesario, mientras todo daba lugar diciendo que todo lo que necesitaba era descansar unos días. Aquella conversación daba lugar mientras el protagonista continuaba aumentando su actitud. Por otra parte, el espadachín fuera en el otro patio se preguntaba si su hermana Mendie sabe que sus discípulos Shushu y Shangmen de la cumbre de Tianjiang se retaron a un duelo a muerte nuevamente. Decía que escuchó que aquel discípulo suyo era flojo y tenía poco talento, por lo que teme que dañará el honor de la cumbre Yunxia si perdía. Mientras aquella acción daba lugar, la maestra decía que sabía de aquel evento, pero no podía entrometerse en sus aventuras, así que debía dejarlo ser. El sistema notificó al protagonista que la actitud del mismo había alcanzado 617, siendo de grado celestial, por lo que la velocidad de su cultivo se había multiplicado por 25. Pero fuera de aquel patio, el hermano de la maestra del protagonista decía que debía tener sus propias consideraciones, pues él estaba siendo ruidoso allí.
Inmediatamente se colocó a tocar la flauta diciendo que el nombre de aquella tonada era el cortejo del Fénix y obtuvo la inspiración al mirar a la luna unas cuantas noches atrás. Mientras el hermano de la maestra tocaba aquella canción, la maestra llamaba a discípulo traicionero el protagonista debido al acto vergonzoso que le había hecho pasar. La maestra solo pensaba que hablaba con su hermano Tianjin mientras mantenía relaciones con el protagonista. Aquello le parecía un poco deshonroso. El protagonista por otra parte comentaba que el maestro Tianjin era asombroso con su flauta. Casi le daba un me gusta. Bueno, el protagonista que estaba hablando del mundo antes de su transmigración. La maestra simplemente le pidió irse a la miércoles, pero tras ser reprochado el protagonista se abalanzó sobre ella diciendo que viendo su intimidad ahora no le importa que tome unos cuantos recursos de cultivación de ella. Preguntó que si estaba de acuerdo. El sistema por otra parte felicitó al protagonista por ser diabólico, diciendo que le dan una mano y él toma hasta los pies. Le parecía malvado, por lo que lo recompensó con 500 puntos de avance. Pero bueno, mi gente, así es como estaremos dejando la primera parte de Maestra. Este discípulo villano no puede ser el hijo sagrado. Si quieren ver la segunda parte, estaré colocando una meta de 2000 likes. Así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado. Los quiero muchísimo y sayonara. Chao.